Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Vamos a utilizar el seudónimo Teo Ariza. Teo Ariza. Sí. Vale. Comenzamos siempre preguntando a nuestros gatopardos por su relación con el mar. ¿Cuál sería la tuya? Mi relación con el mar siempre es de un sitio, digamos, de paz, un sitio abierto y un sitio de estar mirando horas un solo color. ¿Tú eres de Madrid? Yo soy de Madrid, pero toda mi familia es de Aragón. De Aragón. ¿Tú recuerdas cuando te llevaron por primera vez a la playa? No lo recuerdo, pero sí me lo han contado mis padres, entonces me decían que tenían que cogerme porque me iba corriendo al mar y me quería meter, debía ser muy pequeño, pero iba corriendo y tenían que vigilarme todo el rato, esto sí me lo han contado. ¿Y los faros? ¿Tienes alguna relación con los faros? ¿Te gusta verlos? ¿Te gusta observarlos? Mira, los faros me hacen pensar casi, lo que más pienso si pienso en un faro es en los cuadros de Hopper, que me gustan mucho y que tienen siempre alguno con un faro. No son referencias que tenga yo en la vida ni que recuerde un sitio donde haya un faro. Bueno, este gato pardo, Teo Ariza, viene esta noche al faro años 40 años. ¿Cuántos años tienes, Teo Ariza? Yo tengo 43. 43. Van a alucinar los oyentes por todo lo que tiene que ver por todo lo que hay en común entre este gato pardo que lleva este seudónimo, Teo, y los 40. Pero quiero empezar preguntándote por el primer recuerdo que tengas del teatro. Si te llevaron, si fuiste ya siendo adolescente y te pagaste tú tu entrada, si ibas a esas funciones de infantiles. Tengo dos recuerdos. Tengo uno de una función, ni siquiera una función escolar, sino una función que hacíamos en la clase cuando yo era muy pequeño. Entonces, para perder tiempo, digamos, para no tener que dar clase, montábamos una obra. A alguien se le ocurrió como, podemos montar una obra para que no nos dieran clase, ¿no? Para escaparnos un poco. Y entonces montamos una obra muy rápida y como funcionó muy bien, entonces íbamos de clase en clase queriendo hacerla también con ganas de perder tiempo y de no tener clase, ¿no? ¿Y qué recuerdas de esa obra? ¿De qué iba? Mira, era una obra de una gente que hacía una película y entonces repetían todo el rato, creo que esto no lo he contado nunca y que lo estoy recordando ahora según lo hablo contigo, pero era una gente que rodaba una película y entonces la rodaban una vez, salía mal, la volvían a rodar otra vez, salía mal y al final el que hacía de director o que llevaba la cámara decía, se me ha olvidado poner el carrete, ¿no? Entonces como que nada había servido para nada, entonces duraba 7 minutos, lo volvíamos a hacer en otro sitio, pero me estoy acordando ahora según lo hablo contigo, sí. Y luego tú eras de los que, por ejemplo, iban al circo. ¿Te llevaban tus padres al circo o a ver funciones, no sé, navideñas o algo así? No, yo el circo siempre me ha horrorizado, o sea, me daba como miedo los payasos, los elefantes me daban pena, los pingüinos drogados, todo me parecía horrible, ¿no? Nunca me ha gustado el circo nada, ni ahora, ni llevaría... Ni el de Teresa Raval, ni el de Teresa Raval. Ese menos, ese todavía menos. Sí. Entonces, relación tuya con estar en un lugar donde estuvieras en un patio de butacas. Donde estuviera en un patio de butacas, la primera vez que lo recuerdo fue en un instituto viendo La cantante calva de Ionesco. Y era un amigo, me llevó, me dijo, en mi instituto vamos a hacer esto, y yo no sabía ni lo que era, no sabía nada, no recuerdo ni por qué fui, pero recuerdo ver ahí una cosa como muy rara, que no entendía bien, pero que me llamaba mucho la atención. O sea, me parecía muy curioso que hubiera gente como adultos, había algún profesor haciendo como una cosa que me parecía tan rara, ¿no? Y tan absurda. Tan absurda, efectivamente, sí. Pero sin embargo es verdad que La cantante calva tiene una parte de comedia y de tragedia, pero uno acaba entendiendo lo que pasa allí. Bueno, está bien hecha. Es que el absurdo a mí me encanta, claro, me encanta y creo que la vida es mucho más absurda de lo que a veces nos queremos reconocer, ¿no? Queremos dar cuenta. Entonces cuando se habla de teatro del absurdo, como si fuera una cosa muy separada de nuestra vida, bueno, que va, ¿no? O sea, yo creo que la vida de muchos tiene mucha parte absurda, ¿no? Bueno, ese Teo Ariza de 43 años, ¿qué piensa de la crisis de los 40? La crisis de los 40 a mí me ha proporcionado muchas obras, seguro que me proporciona más, y creo que es una cosa que puedes empezar con 30 y tantos, ya empiezas con la crisis de los 40, ¿no? Y no sé cuándo se sale, pero vamos, ahí estamos. Entonces yo creo que es bastante tiempo, ¿no? Sí, no sé, creo que más que la crisis de los 40 es un momento de pausa, de mirar un poco para atrás, ¿no? De mirar un poco para adelante
y de coger un poco como cuando vas con el coche y paras en la gasolinera un poco, ¿no? Y verás cuánto te falta, cuánto te queda, con dónde estás. Bueno, detrás de este Teo Ariza está Pablo Remón, es uno de los autores más relevantes y más talentosos de la dramaturgia actual. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí en El Faro, Pablo, Muchas porque gracias, hemos hablado ya de algunas obras tuyas, por ejemplo, de Traición. Estuvimos hablando con Israel en El Faro Traición, le entrevistamos por teléfono acerca de la obra Traición. Cuando te he preguntado qué te viene a la cabeza con la palabra 40 años, has dicho 40 años de paz, que es una de tus obras también. Sí. Y bueno, vamos a ir poco a poco conociéndote y repasando algunas cosas de tu trayectoria para que te conozcan los oyentes. Por ejemplo, me he quedado asombrada cuando estaba esta mañana leyendo toda la documentación, sabiendo que tú, que eres un autor tardío, que empieza a escribir tarde, sí, a los 30 y pico, ¿no? En el año 2011, comienzas escribiendo una obra diaria durante 40 días. Sí, fíjate, yo fui guionista mucho tiempo y sigo siéndolo. Empecé en el cine y me formé como guionista de cine, pero tenía mucho interés por escribir teatro, tenía muchas ganas. Entonces me pasaba una cosa, me imponía mucho escribir una obra. Pensaba, ¿cuál va a ser la primera obra que escriba? Y ninguna me parecía como suficiente. Y entonces encontré este ejercicio de una autora que me gusta mucho, americana, que se llama Susan Lori Parks, que ganó el Pulitzer. Ella es una autora maravillosa, y ella hizo un ejercicio de escribir una obra muy corta, claro, al día durante un año, como una especie de diario. Entonces cada día escribía una obra. Entonces yo no llegué a tanto, pero sí lo hice 40 o 40 y tantos días, y fue fascinante porque, claro, de repente cada día dices, ¿de qué escribo? Y no se te ocurren cosas, claro, ¿no? Porque todos los días no se te ocurren. Entonces cualquier cosa que veas, si llaman a la puerta y es el cartero, en tu obra sale un cartero. Sí, entonces empiezas a tirar de todo, ¿no? Y empiezas a tirar de cosas que no sabías que tenías, ¿no? Entonces un ejercicio que yo lo recomiendo mucho. Y además la empezabas y la terminabas el mismo día. Claro. ¿No te daban ganas de continuar al día siguiente con una obra si veías que había ahí un potencial interesante? Bueno, es que no vale eso. O sea, para hacerlo bien tiene que ser una cosa que escribas en el día y que termines ahí en el día, y que desde luego te quita también esa idea de perfeccionismo, ¿no? Porque si has escrito una obra en un día, pues claramente no va a ser la obra maestra de la vida. Es más un ejercicio de ese día concreto y ya está, y mañana habrá otro, ¿no? Entonces es como una especie de dieta, de limpieza, que yo, desde luego, para mí fue muy buena. ¿Las tienes, esas obras? ¿Las tiene alguien? Claro, ¿las tienes guardadas? Las tengo en el ordenador y algunas, de hecho, las publiqué en un libro que saqué, algunas, ¿no? Sí. Y de vez en cuando lo sigo haciendo, ¿eh? Cuando me encuentro un poco atascado, no sé muy bien qué hacer, digo, pues voy a escribir una cosa ya que termina hoy. Una cosa que empieza y que termina hoy, ¿no? Pablo, ¿cómo podemos imaginar a Pablo Remón de niño? Si nos vamos a una habitación de tu casa, un tal día como hoy, imagínate, hoy es miércoles 9 de diciembre, ¿dónde estaría Pablo Remón? ¿Estaría haciendo deberes? ¿Estaría viendo la tele? ¿Estaría jugando a algo? ¿Estaría, no sé, tienes hermanos o hermanas? ¿Qué estarías haciendo? Mira, lo que cuenta más de mí de eso, de niño, yo creo, es una cosa que he contado alguna vez, y es que yo tenía muy buena relación con mi abuelo materno. Y mi abuelo era secretario. Entonces mi abuelo tenía una máquina de escribir, tenía un montón de papeles, estaba rodeado de papeles todo el rato. Y yo me pegaba a él ya de muy pequeño, quería estar todo el rato con él, y entonces le pedía papeles, y le pedía de hecho una bolsa para llevar, una grapadora, como objetos de papelería que a mí me fascinaban, aunque no sabía ni escribir todavía, ¿no? Y lo que yo creo que cuenta más de mí de niño es esa idea de estar como vinculado a él y pegado a él con el ruido de la máquina de escribir, etcétera. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Calixto. Pero fíjate, he dicho Ariza porque mi abuelo nació en un pueblo llamado Ariza, que es un pueblo de Aragón. ¿Y Teo? Teo es el nombre de mi hijo se llama Teo, mi padre se llamaba Teo también, Teodoro. ¿Te siguen gustando las papelerías? El olor de la papelería, me encanta. Entrar, ver los cuadernos, las gomas de borrar, los lápices. Me encanta. Yo creo que hay algo muy físico en la escritura, que a veces, claro, yo escribo en ordenador como todo el mundo, pero a veces me gusta todavía hacer alguna cosa a mano, o si en el ordenador no acaba de salir, pues cojo un cuadernito y apunto algo, y hay algo en la cosa física de la propia escritura que creo que es muy creativa. Bueno, Pablo, ahora tienes en cartel una obra, Doña Rosita Anotada, que está basada en Doña Rosita la Soltera, la obra de García Lorca. Vamos a tirar de ahí, porque, claro, Doña Rosita no deja de ser la protagonista. Ahora me cuentas qué versión has hecho para este siglo XXI, una solterona que se tira la vida esperando.
esperando a que vuelva su amado. Lorca creo que dijo que se había inspirado en su prima Clotilde, que también estuvo durante años esperando a que su amado volviera, ¿no? ¿Qué te hace versionar esta obra, Pablo? Mira, es muy curioso porque lo he contado alguna vez, surgió de un encargo. El año pasado en Madrid fue el año Lorca, hacía 100 años que Lorca llegaba a la residencia de estudiantes, y Jaime de los Santos, que era el consejero de Cultura de la comunidad, me propuso adaptar y dirigir esta obra. Entonces yo la conocía la obra, la había leído, claro, pero nunca me había propuesto, digamos, hacerla, y la leí desde ahí y le dije que no. Le dije yo, esto no sé cómo hacerlo a día de hoy, no sé qué significa a día de hoy, no sé desde dónde puedo hacer yo esto, y le dije que no. Entonces me pasó algo muy, muy curioso, que es que me quedé, en lugar de quedarme tranquilo con esa decisión, se me quedó como dando vueltas, y estuve un mes como, se me empezaron a ocurrir cosas. ¿Qué tengo yo que ver con esto? ¿Qué significa lo que estás planteando tú? ¿Qué significa este personaje de Rosita a día de hoy? ¿Puede haber Rositas a día de hoy? ¿O qué significa ser una Rosita? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Un hombre de otra edad, en otra época. Entonces empecé como a encontrar vínculos, y entonces mucho tiempo después pues le llamé y le dije, si estoy a tiempo todavía lo quiero hacer, ¿no? Y afortunadamente pude, y resulta que me ha permitido hacer la que yo creo que es mi obra más personal, o que hablo de cosas más íntimas, partiendo de un material ajeno, ¿no? Yo creo que la has ambientado en los años 80 del siglo XX, ¿sabes? Que hace justo 40 años. Claro, sí, lo sé perfectamente. ¿Y sabes por qué? Porque encontré una cosa que me dio la clave para mí, por lo menos para acercarme a la obra. Yo quería relacionarme con el material desde dentro, ¿no? Y entonces encontré que la obra, Lorca la escribe en el año 34 35, y al final de su vida, sí. y la sitúa entre 1890, 1900 y 1910. Es decir, cuando él era niño. Entonces yo me pareció que tenía que hacer lo mismo. Es decir, yo no puedo hablar de 1910 porque no lo conozco, pero sí puedo hablar de los años 80, que es cuando yo era niño, ¿no? Y entonces desde ahí me parecía que estaba haciendo un ejercicio parecido de nostalgia, pero de algo con lo que yo sí que podía vincularme. Haces alusión, creo que lo he leído también, que lo has dicho en alguna entrevista, a ese perfil de doña Rosita como esas tías solteronas que todos hemos tenido en la familia. La hermana de tu abuela o la hermana de tu madre que no se casó, o porque no quiso, o porque no encontró pareja, o por lo que fuera, pero que tenía ese San Benito que han tardado siglos en quitarse. Es la tía Tula, en realidad, ¿no? Claro. Pero que han tardado, bueno, no sé si, yo diría que ya por fin nos hemos quitado las mujeres ese San Benito, ¿no? Pero ¿quién no reconoce a esa mujer que va a todas las cenas de Nochebuena, ahora que se acerca la Navidad, ¿no? Que vienen solas, sin pareja, que siempre se preguntan los demás, ¿y por qué no te casaste? ¿Y por qué no tuviste hijos? ¿Es ese vínculo también el que has encontrado tú con doña Rosita? Claro, y sobre todo como si lo único que pudiera dar sentido a una vida fuera casarse, ¿no? O tener una pareja. Efectivamente, a mí me dio que pensar, y pensé en mis tías abuelas. Tuve varias tías abuelas, pero dos eran solteras, efectivamente, dos vivían juntas siempre, ¿no? Y estaban siempre juntas. Y lo curioso es que yo de niño no me sorprendía en absoluto que no tuvieran pareja. Como las había conocido siempre así, me pareció siempre que eran ahí, y que ni siquiera se lo habían planteado, o no es una cosa como que hubieran tenido novios. Entonces me hizo pensar mucho en ellas, ¿no? Y qué significa eso de, por ejemplo, esperar a alguien, ¿no? La obra habla mucho de la creación del amor, de cómo es imaginar a alguien, de cómo es crearle la distancia. Y me daba que pensar también, ¿no? Pues eso, ¿no? Hasta qué punto no todas las historias de amor no son un poco inventadas. Yo encontré una Rosita un poco creativa, es decir, no víctima, sino una Rosita con fuerza, con la fuerza de imaginar, y de imaginar un ideal más allá de la vida de provincias que vive tan aburrida, ¿no? ¿Hasta qué punto eso que dices no es algo que tú piensas también? Que muchas veces el amor tira de un ideal. Por eso los amores que se quedan un poco estancados en el tiempo son tan bonitos, porque el tiempo no los ha hecho daño. No ha pasado por ellos la rutina, ni ha pasado por ellos el día a día, y al final acaban ahí como cristalizados. Por eso en la espera, bueno, en realidad es la canción de Serrat, Penélope, ¿no? Cuando vuelve él, no eres quien yo espero, porque yo ya me he hecho otra idea del amor. Sí. Hay mucho de eso, ¿no? Es decir, en el recuerdo y en la anticipación, en el pasado y en el futuro, ¿no? Pero y en el presente, ¿qué hay, no?
paradójicamente parece que el amor solo puede existir en el pasado y en el futuro. Hay que tratar de traerlo al presente, ¿no? Porque si no se queda como una especie de ideal extraño, y eso es una lectura que también es tan rosita. Pablo, tú siempre dices que la memoria es ficción, lo dicen muchos autores, ¿no? Porque al final el recuerdo va modificando la realidad, hasta el punto que en un juicio, por ejemplo, dos personas que vivieron exactamente el mismo acontecimiento, una está segura de que el jersey que llevaba la víctima, imagínate, ¿no?, era azul, y la otra está segura de que el jersey era rosa. Eso, que está casi comprobado científicamente, es también lo que forma parte del recuerdo, ¿no? Una especie de historia que uno se acaba creyendo. Totalmente, el recuerdo siempre es una narración, es una historia que nos contamos, ¿no? Es como la identidad, es una historia que nos contamos de quiénes somos, de cómo hemos llegado hasta aquí, igual que una pareja, ¿no? Hablabas del amor, es la historia de que nos contamos de cómo hemos llegado hasta aquí como pareja, y sostener esa narración es seguir con la pareja, ¿no? Efectivamente, eso que acabas de contar del jersey, por ejemplo, me hace pensar, hablabas antes de traición. Pinter tiene varias obras, el autor de Traición, Harold Pinter, tiene varias obras que son exactamente así. Tu recuerdo de algo frente a mi recuerdo de algo, y es algo puramente teatral. En el teatro no hay verdades, no hay un recuerdo concreto, no puedes saber quién tiene razón, nadie lo tiene, ¿no? Entonces no hay una verdad solo, la verdad es totalmente móvil en el teatro, entonces eso lo hace muy, muy atractivo, porque es muy parecido a la memoria y al sueño. Pablo, yo sé que tú intentas huir de la etiqueta, de, por ejemplo, autor comprometido, pero es verdad que muchas de tus obras tienen que ver con la política. Sueños y visiones de Rodrigo Rato, los mariachis, ¿no? Sí. Un político corrupto que llega a su pueblo. Sí. Vale, ¿de dónde te nutres? ¿Tú te nutres de los periódicos, te nutres de los telediarios? ¿De dónde sacas estas tramas para hacerlas al público cercanas y digeribles? Porque también el espectador está harto de ver realidades. Claro. ¿Cómo lo haces para que en el patio de butacas lo disfrutemos y en la realidad lo suframos? Claro, esa es buena pregunta, porque no sé, uno tira, yo creo que uno escribe lo que puede y no lo que quiere, ¿no? Entonces a lo mejor yo querría escribir otro tipo de obras, pero escribo las que escribo, o las que puedo, o las que consigo escribir, y a mí la realidad me nutre mucho. Entonces los periódicos, las noticias de periódicos, las cosas que suceden, ¿no? La realidad no para contarla tal cual, sino para imaginar a través de ella, ¿no? Entonces a mí me fascina mucho leer una noticia de periódico y pensar, ¿y qué pasaría si? Y llevarlo un poco más lejos, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, que claro, lo de tratar temas políticos o tratar autores, pues esta obra que hicimos sobre Rodrigo Rato, claro, yo creo que el autor tiene que estar comprometido con la obra que está haciendo, no con una visión política o con una mirada. No, a mí me gusta, quiero decir, que viendo mis obras no se pueda saber qué pienso yo políticamente, por ejemplo, o que no esté claro, o que pueda haber distintas versiones de eso. No me interesa la obra como cuando da un mensaje claro, un mensaje muy fácilmente transmitible. Me parece más interesante lo ambiguo, la contradicción, o incluso aquello que está provocando cosas distintas a las que yo pienso, porque creo que el teatro es un sitio como para ver al otro y para mirar al otro. Para crear debate también, ¿no? O sea, no sé, entiendo que a un autor le debe producir mucha alegría y mucha satisfacción saber que después de la obra los que han ido se van a tomar algo al bar, cuando se podía. Cuando se podía ir a los bares, sí. ¿No? Sí. A debatir y a discutir sobre la obra que ha visto, y que eso vaya creando también eso, ¿no? Debate. Bueno, es que hablábamos antes de la memoria. ¿Cuál es la obra que has visto, no? ¿Cuál es la obra que hay? ¿Cuál es la obra que has visto? Cada uno ve una obra, ¿no? Es algo muy curioso. Cada espectador ve una obra de manera literal, dependiendo de dónde está sentado. Y cambia mucho la función que está viendo. Y cambia mucho según el día que lo está viendo, que es una cosa apasionante del teatro. Y cambia mucho según el teatro concreto en el que estás. Entonces uno piensa que va al teatro como si fuera una cosa fija, como si vas a ver una obra que es la que es, y no sabes lo que estás viendo. Cuando tú ves una obra tuya, como yo he visto algunas mías muchas veces, decenas de veces, te das cuenta de que es algo completamente inasible, que cambia cada día y que depende totalmente del día que hay, depende de cómo están los actores ese día, depende de cómo están las luces ese día, si ocurre algo, si no, ruidos que hay fuera, no, todo influye y todo forma parte de la función que estás viendo. Y exactamente igual cómo vienes tú, espectador, ese día concreto. ¿De dónde vienes? ¿Con qué actitud? ¿Con qué cosas en la cabeza?
qué te resuena a ti. Entonces no hay una obra, hay tantas obras como espectadores, ¿no? ¿Qué piensas del futuro del teatro? A ver, la pregunta del millón que lleva haciéndose exactamente un siglo. Claro. ¿No? Pero es verdad que se replantea el espectáculo en vivo, teniendo tanta posibilidad de ver todo Sí. desde el sofá de tu casa. Ya, pero hay que salir del sofá de tu casa, ¿no? O sea, el teatro lo que es convocatoria y reunión de gente. Entonces, por eso esta pandemia atacaba al teatro tan directamente, porque atacaba a la esencia del teatro, que es la reunión con otros iguales para ver una representación de otras personas, ¿no? En vivo. Bueno, hemos buscado maneras, mientras no se podía hacer, pues hemos tenido la suerte de poder hacer cosas en streaming o poder hacer cosas en plataformas, pero no acaban de ser lo mismo, ¿no? Y yo creo que el futuro del teatro, bueno, el futuro del teatro está en su pasado, quiero decir, el teatro viene desde siempre y seguirá estando mucho más allá de que estemos nosotros, ¿no? O sea, yo creo que no hay que preocuparse del futuro del teatro. A lo mejor tenemos problemas nuestras obras en concreto o nuestra tal, pero el teatro seguirá estando mientras nosotros sigamos escuchando historias y eso va a seguir siendo así. Fíjate, yo escuchaba todo esto de el teatro se va a acabar, qué pasa durante la pandemia, ¿no? Sobre el virus, y yo, como te contaba antes, tengo un niño pequeño, tenía de la pandemia 2 años y pico, y se pasaba toda la pandemia encerrado en casa haciendo teatro, ¿no? O sea, él disfrazándose, cambiándose, y yo decía, pero ¿cómo que el futuro del teatro? El futuro del teatro va a estar aquí, pero vamos, seguro. Bueno, lo cierto es que cuando hay una buena obra de teatro se agotan las entradas, hay colas, bueno, lógicamente si se agotan las entradas hay colas, pero es verdad que cuando hay una buena obra de teatro la gente está deseando ir a verla. Es que el teatro es una mezcla de muchas cosas. Tiene un elemento que es muy de una ficción, como una película, pero tiene lo del espectáculo en vivo. Tiene una cosa como de concierto, como casi de espectáculo deportivo, casi. Tiene algo, bueno, en fin, que es lo que es y que no se puede sustituir, ¿no? Bueno, no voy a dejar pasar lo de 40 años de paz, que es lo primero que te ha venido a la cabeza cuando te preguntaba antes, ¿no? Es una de tus obras también, que tiene que ver con el final de la dictadura. Efectivamente, es una obra que hicimos en 2015 con mi compañía, con La Abducción, en los teatros del Canal, y era esa idea de que justo hacía 40 años que acababa de 40 años del fin de la dictadura, y entonces yo ponía una serie de personajes también que estaban en torno a los 40, y digamos que equiparaba un poco. Mi pregunta era, si recordamos 2015 estábamos en ese momento donde había pasado todo lo del 11M, poco después de la crisis, ¿no? Estábamos en un momento donde estábamos como poniendo en duda un montón de cosas de nuestra democracia, ¿no? Y se hablaba de política mucho, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención cuando yo era joven, cuando tenía 20 años, mis amigos, la gente no hablaba de política. Y la gente de 20 años en 2015 no paraban de hablar de política, cosa que me parece muy, muy sana y muy buena, ¿no? Sí, es cuando surge el 15M, claro, ¿no? Sí, claro, sí. Y entonces yo pensaba, ¿no será que la democracia está en una especie de crisis de los 40? Es decir, que justo está cumpliendo 40 la democracia y tenemos que replantear a ver cómo se ha hecho esto, qué hemos hecho, qué hemos tapado, qué hemos escondido, cómo hemos llegado hasta aquí, para seguir avanzando, ¿no? Y ese fue la raíz de esa obra, sí. Hay muchísima gente que nos está escuchando que ha vivido la dictadura, que ha vivido por lo menos parte de la dictadura. ¿Tú crees que hay un perfil que los identifica? Por ejemplo, a nuestros padres. Nosotros somos los dos de los 70, tú del 77, sí. Del 74. Sí. ¿Tú crees que hay un perfil que identifica a la gente que ha vivido parte de la dictadura, aunque sea el final y luego el principio de la democracia? Bueno, generalizar siempre así es difícil, ¿no? Pero sí que yo diría una cosa, no sé si en tu experiencia. En mi experiencia, la gente de generaciones anteriores que vivió más en la dictadura, yo diría una cosa, que es el silencio, ¿no? Por ejemplo, en mi casa no se hablaba de eso, nunca, jamás. Ni a favor, ni en contra, ni de ninguna manera. Era una especie de tabú, de líquido amniótico en el que tú estabas, pero que a mí me llevó muchos años verlo desde fuera y decir, que estábamos viviendo en dictadura, y qué pensabais al respecto de esto, ¿no? Porque no se hablaba de eso, se hablaba de otras cosas. Entonces yo diría, hay todo tipo de gente que ha vivido la dictadura, ¿no? Pero que por lo menos en un entorno que yo he conocido bien, tenía que ver con la idea de silencio, de estar dentro de algo y entonces no verlo, ¿no? O no querer verlo. ¿Y de los que somos cuarentañeros? De los que tenemos ahora eso, entre 40 y 50 años, ¿dirías que hay algo que nos identifica?
un redescubrir aquello, ¿no? Porque yo no sé en tu caso, yo en mi caso me llamaba mucho la atención eso, que los 20 años que yo viví me parecían completamente diferentes a los 20 años que alguien puede vivir ahora, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, en el vínculo con la política, en la idea de poderte hacerte cargo de eso, de replantearte mil cosas, ¿no? Que ahora se están replanteando. Y a mí me da la sensación que hace 20 años no estábamos en eso, o quizá estábamos tapando todavía, o no queríamos ver, o no queríamos ocupar eso, pero me daba la sensación de que no estábamos mirando todavía con perspectiva suficiente, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿cómo crees que marca a todas las generaciones la crisis económica que vivimos a partir del 2008? ¿Crees que han cambiado, por ejemplo, nuestras relaciones con el dinero, nuestra relación con la ambición, nuestra relación con las cosas, con lo material o no? Fíjate, yo creo que quizá debería haber cambiado, yo creo que no ha cambiado. No tengo la sensación, yo desconfío mucho de cuando se cuentan estas cosas, ¿no? De somos mejores por esto, hemos aprendido esto, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, ¿qué hemos aprendido? Salimos mejores. Yo no tengo esa sensación. Creo que salimos mejores o peores, depende de quién y depende de qué momento. Y con la crisis me parece un poco lo mismo. Quiero decir, se ha demostrado, son círculos, ¿no? Entonces de repente es una especie de espiral a la que puede que de repente volvamos, y cómo nos vimos en aquel momento, ¿no? Y cómo veíamos aquello y cómo parecía que de repente con el 11M, las plazas, tal, podía cambiar nuestra relación con el dinero, o podía ser una oportunidad de relacionarnos de manera distinta, y creo que no lo ha sido. O al menos yo no acabo de verlo, ¿no? Creo que estamos un poco en las mismas, y que volvemos a escuchar dentro de poco mensajes, o volveremos a escuchar mensajes parecidos a los que escuchábamos entonces, ¿no? Es buen momento para comprar, es buen momento tal, alquilar, estirar el dinero, ¿no? Estas cosas que nos decían en aquel momento y que luego descubrimos que era todo mentira, pero que yo recuerdo que en mi generación nos las decíamos mucho. No sé, me parece que ya enseguida las volvemos a oír, ¿no? Sí. Bueno, hoy hemos presentado el cuento de Navidad aquí en la SER. Tú has hecho la versión radiofónica del Amor en los tiempos del cólera. Sí. Presenta un poquito a los oyentes que van a poder escuchar el día 25 de diciembre. Bueno, ha sido un placer absoluto hacerlo, porque es una tradición que tenéis aquí en la SER preciosa, y que además creo que es algo que es muy bonito mantener, esta especie de radioteatro. A mí me fascina la radio y me fascina el trabajo de radioteatro. Y es una novela que yo pensé que la recordaba bien y no la recordaba también cuando volví a leerla, pero es una novela apasionante, llena de cosas, un novelón, ¿no? Como que pasan un montón de cosas, un montón. Entonces, condensar eso en más o menos hora y media o algo así que iba a durar, ha sido realmente un trabajo mucho más complicado de lo que yo pensaba, ¿no? Es decir, de cómo hacer esto, desde dónde. Pero creo que, no sé, que ha sido un trabajo muy bonito, y que te puede, fíjate, son casi 80 años de vida de los personajes, lo que vamos a concentrar en hora y media de radio, ¿no? Pablo Remón, ¿quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? Mira, nombraría a mi abuelo otra vez, ¿no? Este abuelo Calixto me impactó mucho, me formó mucho. Y fíjate una cosa muy curiosa, muchos años después yo descubrí que él había sido un falangista convencido, tremendo, ¿no? Como con unos ideales muy férreos y muy contrarios a los míos. Y esto tiene que ver probablemente en por qué me dedico yo a hacer teatro de una manera lejana, porque es una contradicción muy fuerte entre lo que te dice el corazón y lo que te dice la cabeza, ¿no? Entonces, cómo explorar ese tipo de vínculos con los que tú no acabas de estar en paz es como una tarea para estar trabajando en el escenario años. ¿Quién te lo contó o cómo lo descubriste? No, lo fui descubriendo, digamos, no fue como una gran sorpresa, pero lo fui descubriendo, digamos, según fui creciendo, me fui haciendo cargo, ¿no? Lo que pasa es que para entonces él ya había muerto, y entonces yo tenía un vínculo muy fuerte con él, que ya nada de lo que me contaran me iba a cambiar, ¿no? Pero me resultó muy algo que me provocó muchas cosas dentro. ¿Tú has vivido en tu familia los dos lados? No, mi familia ha sido una familia de derecha siempre, y digamos, estaba mucho más en el bando franquista.
Y en Navidad había muchas peleas en casa cuando hablabais de política. Si metías tu baza o no. No, porque yo me pasé muchos años callado, porque como soy dramaturgo yo estaba observando, viendo, y dije, bueno, ya contestaré a esto, yo no soy de discutir, entonces yo escuchaba, y de repente, pues años después, pues escribo una obra y sale eso, ¿no? Pero yo estoy contestando ahora, no contesté en su momento, ¿no? Entonces no teníamos discusiones en Navidad. Ahora las tendríamos, ¿no? Pablo, ¿qué canción quieres que pongamos para cerrar este rato a la luz del faro? Mira, pues os voy a pedir una canción que me gusta mucho, que es una canción que se llama This is the Day, que es una canción de los 80, de un grupo que se llama DT, que, no sé, me da siempre mucha alegría, me parece una canción maravillosa para empezar el día, para terminarlo, para cualquier momento. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.